Hola, bendiciones. Bueno, volví después de un tiempo sin subir videos, eh, así que la verdad que estoy agradecida a Dios por poder volver a hacer algo que me gusta mucho, que en otro tiempo no lo hubiera hecho, por muchas cuestiones, básicamente en realidad por cuestiones personales conmigo nada más, pero doy gracias a Dios porque Él trae libertad y bueno, lo puedo realizar. Así que después de un tiempo sin estar haciéndolo, que no recuerdo bien cuánto, pero bastante, acá estoy de nuevo. Así que agradecida a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y porque Él pone este deseo en mi corazón de hacerlo también, ¿no? Porque muchas veces si uno busca también de tener ganas de hacer cosas o no, bueno, a veces por el tema de todos los días, eh, las situaciones que nos tocan pasar, a veces uno no tiene ganas de nada, ¿no? Pero gracias a Dios que Él es nuestra fortaleza y quien nos sostiene y nos impulsa a seguir cada día avanzando más en su camino y creciendo, ¿no? Así que agradecida a Dios eh, por estar haciendo esto hoy, ¿sí? Porque la verdad que es gracias a Dios. Así que bueno, eh, que era que iba a contar, siempre se me olvida algo. Bueno, agradecida a Dios también de paso, para aquellos que después se integren nuevos al canal. Agradecida a Dios porque ya son 5 meses que estamos con mi esposo haciendo un programa de radio. La verdad que estamos más que bendecidos y agradecidos a Dios también por esa oportunidad, porque como solemos decir en el programa, no es algo que uno haya nacido para eso, en el sentido de que hay gente que le sale natural, que se está como bárbara haciéndolo. Nosotros no, fue todo un desafío. Y lo que siempre más anhelamos es servir a Dios. Y hoy lo podemos hacer también a través de ese medio, así que estamos súper felices y agradecidos a Dios de que Él nos ayuda cada día que tenemos que hacer el programa a hacerlo, ¿no? Con toda nuestra dependencia puesta en Él, porque como les digo, nosotros no somos de ese rubro, o como se diga, entonces tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo porque nos falta un montón con respecto a esa área, así que contentos y agradecidos con Dios porque a pesar de no saber nada de radio, ya hace 5 meses que estamos ahí y bueno, sabemos que si hemos llegado hasta aquí es porque Dios está al control, así que agradecida a Dios por eso. Y bueno, de paso también decirte que si es de bendición este video y lo que se comparte en el canal, que puedas suscribirte, que puedas darle me gusta y que puedas compartir con alguien más que pueda estar necesitando una palabra de aliento, eh, que esté pasando alguna necesidad o situación en la cual una palabra puede cambiar todo, ¿no es cierto? Así que te animo a eso, a que puedas hacerlo. Y bueno, hoy quería compartir una palabra en la cual estaba leyendo y meditando y también me llamó la atención un poco. Y bueno, y también Dios habló a mi vida, ¿no? Así que espero que sea de bendición para vos. No quiero hacer muy largo el video, pero bueno, espero que sea de bendición para tu vida, que puedas tomar la palabra que viene de parte de Dios y bueno, sé que Dios va a hacer algo lindo en tu vida. Así que bueno, les voy a compartir la palabra que está en Marcos capítulo 5 a partir del versículo 21. Eh, Hay dos historias en estos versículos, pero nos vamos a enfocar más que nada en una. Y si tienen una Biblia en su casa, bueno, los animo a que puedan buscarla, ¿no? Y leer la palabra también, como les dije, San Marcos capítulo 5, versículo 21. En este caso el título dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. En este caso nos vamos a enfocar en la mujer que tocó el manto, ¿sí? Es una palabra muy conocida, pero muchas veces aquellos que estamos en el camino de Dios hace mucho tiempo, leemos la palabra y pasamos muchas cosas por alto, porque como ya la hemos leído es como que, bueno, ya la leí, listo. Pero sin embargo el Señor viene a hablarnos
constantemente, por más que hayamos leído 20 veces la misma palabra, Dios siempre tiene algo nuevo para decirnos. Porque por eso mismo su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre. Entonces, sabemos que cada día que podemos leer su palabra, Dios tiene algo nuevo que decirnos, ¿sí? Así que vamos a leer en el nombre de Jesús y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Voy a ir mirando mientras que no se me acaben los minutitos en el celu. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Esta es la palabra que leía hoy, en la cual meditaba, ¿no es cierto? Y es esta mujer que estuvo 12 años, dice la palabra, enferma con flujo de sangre. Y comencé a investigar y a ver, porque, por ejemplo, en mi caso, yo he estado me ha tocado pasar por una hemorragia, no sé si hace 2 años ya, porque no soy buena llevando, ¿cómo se puede decir? Teniendo mucha memoria, ¿no? Con respecto a distintos sucesos, entonces, bueno, no quiero mentirles con respecto a hace cuánto, pero sí calculo que entre 2 o 3 años, más o menos, me ha pasado de sufrir un desorden hormonal a tal punto de que me agarró una hemorragia muy fuerte y habré estado 3 o 4 días así hasta que pude ir al médico. Bueno, no me ayudaron mucho, decían que no era una hemorragia, pero bueno, en sí lo era. Llegué acá, me descompensé, me desmayé del mismo sangrado. Y recuerdo que fui otra vez a urgencias, apenas llegué a casa, tuvimos que volver corriendo otra vez porque me había desmayado. Y cuando me hicieron análisis ya me vieron que estaba súper mal. Descubrieron que tenía una anemia bastante importante. Entonces tuvieron que hacerme 2 transfusiones de sangre, no recuerdo si más, pero 2 seguro, porque estaba muy anémica, había perdido demasiada sangre. Me internaron con suero, obviamente con las transfusiones, me tuvieron que hacer también un aspirado que le llaman, porque había quedado también restos en el útero de la misma hemorragia. Bueno, fue todo un tema bastante complicado pasar por eso. Y pensaba en esto, digo, wow, yo estuve capaz como mucho 4 días pasando por este sangrado. Y quedé anémica. O sea, 4 días fácil. No me quiero imaginar una persona que esté 12 años pasando por esto, ¿sí? Porque ella tenía flujo de sangre, o sea que era algo constante de todos los días. 12 años pasando por esto, ¿cómo habrá estado anímicamente? Me imagino que anémica, súper flaca, sin fuerzas, débil.
todo lo que nos podamos imaginar con respecto al cuerpo. Emocionalmente ni hablar, porque aparte si nos remontamos, hoy ya no es tan, como le dice, tan tabú el tema de la menstruación, pero en la época de Jesús y antes, era algo que no era bien visto. Una mujer que estaba con su periodo era una mujer que estaba impura, ¿sí? No podía acercarse a otras personas porque donde ella esté, en ese tiempo no existían las toallitas femeninas, por ende, donde andaba la mujer con su periodo manchaba todo. Entonces, donde ella esté, donde ella estaba, ¿no? Se convertía en un lugar impuro. Aquel que esté con ella, lo mismo. Entonces, en ese tiempo, me imagino que estar 2 o 3 días así, ya me imagino que era feo. O sea, imagínense 12 años pasando por esto, que la gente te rechace porque que no puedes compartir con nadie un espacio, absolutamente nada, por estar así. Y además dice que se quedó sin nada, que perdió todo. Acá lo dice. Esperen un poquito. En el 26 dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, imagínense gastar todo su dinero, lo poco seguro que tenía, para buscar médicos, para buscar alguna solución y no conseguirla y encima que le vaya peor. O sea que iba empeorando su situación. Y me imagino yo la desesperación de esta mujer. La desesperación seguro de sus familiares también, de aquel que tenía que cuidarla, de no poder compartir con nadie porque te tratan como una impura, ¿no es cierto? Entonces me imagino que debe haber sido súper feo. Pero en este caso dice que ella escuchó hablar de Jesús, así como lo hizo también Jairo, ¿no? Anteriormente. Entonces dice que ella oyó hablar de Jesús en el 27. Cuando ella oyó hablar de él, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, imagínense la desesperación ya de ella, de no saber qué hacer, de no saber a quién recurrir, ¿no? Y en este caso ella escuchó hablar de Jesús, o sea que ya venía escuchando que era alguien que hacía milagros, que había liberado gente, había liberado al endemoniado, que había calmado la tempestad, que él venía enseñando, había sanado a un hombre de la mano seca, y así tantas cosas que había hecho. Cuando escuchó que él pasaba por ahí, ella dijo, bueno, esta es mi opción, esto es lo que yo necesito. Pero miren la fe de esta mujer, que dice ella que en el 28, si tan solo tocare si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Por qué ella piensa esto? Porque obviamente al ser una mujer que estaba aislada de todos, ella no se podía presentar de frente, ¿no? Porque estaba con ese flujo y me imagino que la conocían todos ya, porque hacía 12 años que estaba de esta forma. Entonces ya no es que podía ir libremente y presentarse delante de Jesús. Y no porque Jesús no quiera, estoy hablando de la multitud que estaba alrededor, de la gente que ya la conocía. No iba a poder porque no la iban a dejar. Entonces ella dice, si yo solamente tocara su manto, seré salva. Entonces fíjense hasta qué punto de ella misma no saber tal vez cómo actuar o manejarse en ese sentido. Y ella piensa, solamente si lo toco el manto, si le toco el manto ya está, voy a ser sana. Y todo esto por causa de esa enfermedad, ¿no? Y fíjense que otra cosa que me llamó la atención, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No dice seré sana, seré salva. Si leemos más adelante dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y acá yo me ponía a comparar esto y dice, después dice que se sintió sana en el cuerpo de aquel azote. Y digo, ¿por qué azote? Entonces buscaba eso de qué era, ¿no? Uno sabe por ahí que dicen
un azote, pero siempre tenemos que ir a trasladarnos a ese tiempo, porque hoy tal vez un azote no signifique lo mismo o no exactamente igual que en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? En el tiempo en el que estuvo esta mujer. Y el azote era un castigo romano. Por eso digo que muchas veces no es lo mismo. Si lo trasladamos a este tiempo, tal vez no sea nada parecido, ¿no? Pero en ese tiempo se hacía referencia a un castigo romano en el cual se basaba en golpes con un látigo u otro instrumento. O sea, ella estaba hablando que tenía un azote en su cuerpo. Es decir, ya ni siquiera una enfermedad, ella lo sentía como un castigo, ¿sí? Porque dice que eso era un castigo y se basaba en esto, en golpes de azote, en golpes de un látigo. Imagínate por 12 años vivir de esta forma. Ya ni siquiera lo tomaba como una enfermedad en sí, sino como un castigo. Y bueno, se refiere precisamente, como les decía, a esta enfermedad como un azote, como un castigo para ella, ¿no? Y ella lo soportó durante 12 años, ¿sí? Tengo todo anotado acá, así que porque me gusta mucho escribir, entonces después Dios va añadiendo más. Y entonces a lo que les decía con respecto al que dice seré salva y no dice seré sana, yo lo unía o lo tomaba por el lado de que precisamente no lo veía tanto como una enfermedad en sí, sino como un castigo. Entonces necesitaba ser salvada, ¿sí? de ese castigo. Ella sentía que necesitaba ser liberada de ese castigo. Y obviamente sabemos que la salvación habla de que nos perdona el Señor nuestras faltas, nuestros pecados, pero ella se estaba sintiendo que en ese castigo necesitaba ser salvada de eso, ¿verdad? Entonces podemos ver que ella declara esto, de que aunque si tocase tan solamente el manto de Jesús, ella sería salva. Y fíjense cómo fue su fe, que dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es decir, que ella recibió salvación y con esa salvación recibió sanidad. Es decir, que ella fue liberada de ese azote y instantáneamente fue sanada de esa enfermedad en su cuerpo. Y dice en el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Es decir, Jesús se dio cuenta, no pasó desapercibido, salió poder de él. Entonces dice, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Encima los discípulos le dicen: claro, y sí, está rodeado de gente, o sea, por supuesto que te tocaron. Vos estás preguntando quién te tocó si estás rodeado de gente, todos quieren tocarte. Pero claro, el tema es que todos lo tocaban, pero nadie lo hizo como lo hizo esta mujer, que lo hizo con fe y creyendo que iba a recibir un milagro de parte de Dios. Entonces dice en el 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él estaba buscando a quién fue que hizo que saliese poder de su cuerpo. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces la mujer tenía miedo, tuvo miedo. Porque dijo, yo sentí lo que pasó. O sea, si ella lo sintió, cuánto más Jesús, ¿no? Dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y qué tremendo esto. Jesús vuelve a recalcar esto, que su fe la ha hecho salva. Entonces podemos ver que esta mujer, lo último que le quedaba era fe. Lo último que a ella le quedaba en su corazón era fe, y eso fue lo que ella necesitó para ser salva.
Porque Jesús le recalca y le dice, tu fe te ha hecho salva. Es decir, que su fe la ha liberado. Dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, que el Señor siempre, 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 siempre nos viene a traer salvación. Si nosotros nos acercamos a Él con fe, con confianza, Él primero nos ofrece salvación, que es lo que necesitamos todos los seres humanos, salvación. Y detrás de eso, una vez que recibimos la salvación, viene la sanidad, viene la libertad, viene la paz, viene el gozo, viene todo lo que nosotros podamos necesitar. Pero lo más importante es recibir salvación, es recibir a Jesús en nuestras vidas para que todo el resto vaya cayendo en el lugar que tiene que caer. Es decir, que todo va a encajar en el lugar correcto. Pero primero necesitamos hacer lo que hizo esta mujer. Tal vez vos gastaste todo tu dinero buscando paz, buscando alegría, buscando que tu familia esté unida, buscando tener un buen trabajo, buscando la felicidad. Que el ser humano vive haciendo cosas para sentirse bien, lleno, completo, pero no lo encuentra. Tal vez gastaste todos tus recursos. Tal vez estás enfermo también y fuiste a cantidad de médicos, hasta curanderos, y nadie te pudo ayudar. Pero déjame decirte que si tenés fe y te animás a hacer como hizo esta mujer, no importando quién estaba a su alrededor, no importando que la miraban tal vez como el bicho raro por ser impura en ese tiempo. Ella dijo, yo voy, aunque sea voy a tocar su manto, porque si toco su manto seré salvo. Hoy Jesús no está en esta tierra, pero Él sigue estando en espíritu y Él sigue esperando a que vos lo busques. Y Él está a una oración de distancia. No necesitas ir a tocar ningún manto hoy. Hoy necesitas reconocer en tu corazón que Jesús es el Señor. Pedirle que perdone tus pecados, tus fallas, porque todos fallamos, incluso yo. Entonces, si uno reconoce eso delante de Él, Él te perdona y Él te salva. Y con esa salvación va a venir todo lo que necesitas. Pero necesitas dar ese paso de fe. Dice la palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y se va a mover. Hoy para muchas cosas tenemos fe, por así decir. Pero cuando se trata de acercarnos a Dios, nos hacemos los locos. Y sin embargo Él está ahí esperando a que lo busques. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere salvarte, Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. El único que lo puede hacer es Él. Hacé como esta mujer, no mires a tu alrededor. Míralo a Jesús y Él va a cambiar tu vida. Y la verdad que me tocaba mucho esta palabra porque a veces creemos que porque conocemos de Dios ya está, pero no. El Señor siempre nos quiere llevar más allá. Él quiere ser el dueño de nuestro corazón y Él no te pide más nada, solamente tu corazón, que rindas tu vida a Él. Así que bueno, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y ahí donde estás, decirle al Señor Jesús, te necesito. Señor, gasté todo lo que tenía, mis energías, mi fuerza, mi dinero, para buscar la felicidad, para buscar paz. Pero sin embargo, me va peor. Hoy sé que sos el camino y quiero buscarte, quiero conocerte. Habla con Él donde estás. Sé sincero conmigo. Como te decía antes, Él está a una oración de distancia. Así que bueno, espero que sea de bendición para tu vida y si fue de bendición para vos esta palabra, te animo a que puedas compartirla, que puedas enviársela a alguien más que seguramente la está necesitando. Así que bueno, Dios te bendiga grandemente y gracias por mirar este video. Dios te bendiga.